No importa la empresa con la que quieras hacer tu challenge, ni mucho menos la cantidad económica que solicites para operar. Al final de todo, la magia de los resultados, la consistencia y la rentabilidad están en la gestión de riesgo. En este video te voy a compartir un extracto de una formación privada que di donde el 85% de las personas que pagaron por ver esta clase lograron alcanzar sus cuentas fondeadas y hoy te lo voy a compartir gratis para que tú también puedas hacerlo. Así que te recomiendo que tengas un papel y un lápiz a la mano para que puedas aprovechar toda la información que te voy a compartir acerca de cómo calcular tu lotaje, tu riesgo y tu beneficio para que con esto seguro no vuelvas ni a quemar tu cuenta ni a quedarte fuera de un challenge. Nos vemos adentro. Listo, chicos. Entonces, les voy a explicar cómo calcular el lotaje por operación que van a utilizar dentro de sus cuentas. Entonces, bueno, quiero que pongan atención aquí porque les voy a dar una fórmula para que ustedes puedan calcular su riesgo y de esta manera puedan manejar una buena gestión dentro de sus cuentas, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta, valga la redundancia, que pues obviamente nosotros vamos a manejar una gestión en la cual vamos a arriesgar nada más y nada menos que el 1% de nuestras cuentas, ¿ok? Entonces, FTMO nos da la posibilidad de operar con cuentas de 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 dólares. Ahora, nosotros vamos a poner el ejemplo de que vamos a manejar una cuenta de 200,000 dólares o de 100,000, pongámoslo, ¿ya? De 100,000 dólares. ¿Listo? 100,000 dólares. ¿En qué va a consistir la fórmula? Les voy a poner antes de eso. Bueno, vamos a parar aquí. 100,000 dólares. Y por acá les voy a poner la fórmula. Es el balance de su cuenta. De la cuenta. Esto multiplicado por 0,01, que vendría a ser el 1%. En caso de que ustedes quieran arriesgar el 0,5% de su cuenta, sería 0,05. Y esto obviamente les va a dar un resultado. ¿Ok? Les va a dar un resultado. ¿No? No sé cuánto les salga en este momento. Me encantaría que alguien me ayude con la respuesta. Listo. Ya la vamos a hacer ahorita en un momento, que acabe de explicarles la fórmula. Y aquí, ese número que le salió aquí, lo vamos a dividir. Ese número lo vamos a dividir para 30, 50 o la cantidad de pips que vayamos a arriesgar. ¿Ok? Yo recomiendo dentro del broker que vamos a, perdón, del activo que vamos a operar que se mandan solamente 50 pips. ¿Listo? Para 50 pips igual les va a dar un total. Listo. Ese total les va a dar un valor, del mismo modo les va a arrojar otro valor y ese valor lo van a dividir para 10. ¿Ya? Y esto les va a dar el lotaje que van a utilizar por operación. ¿Ok? Quizás se les haga un poquito confuso, así como les expliqué al aire nada más, pero ya ahorita lo vamos a poner en un ejemplo. Así es como vamos a calcular el lotaje. Déjenme les borro este diciendo para que... ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora vamos a ponerlo en términos ya numéricos. ¿Ok? Vamos a copiar. Control C, Control V, listo. Y vamos a poner aquí abajo. Entonces, digamos que nosotros tenemos una cuenta de 10,000 dólares. Pongamos 10,000 dólares por el 1% que vamos a arriesgar, 0,1%. Ok, esto es lo que vamos a arriesgar. ¿Cuánto sería? 100 dólares. ¿Sí? Estoy bien, ¿verdad?
Listo. Entonces pongamos 10,000 por 0.01, $100. Perfecto. Ok. Listo. Esto nosotros lo vamos a dividir por la cantidad de pips que vamos a arriesgar. Ok. Siempre, como les digo, vamos a arriesgar un máximo de 50 pips. No busquen arriesgar más de eso. Ok. Entonces, 100 para 50 sale a 2. Aquí nos da el número 2. Y eso lo vamos a dividir para 10. Entonces, el lotaje que nosotros vamos a usar por operación es de 0.2. ¿Listo? Quiero que me pongan en el chat si quedó claro la explicación de cómo calcular el lotaje según el riesgo y el balance de la cuenta. Si no, hacemos otro ejemplo igual con un balance más grande, más pequeño, para que lo entiendan mejor, ¿sí? Gabriel, una consulta. Ese 2 que te sale ahí, le divides para 10. ¿El 10 de qué es? Ya, es el 10 simplemente es como que la parte de la fórmula. O sea, como que siempre va a estar ahí, por el hecho de que, pues, obviamente es así la fórmula, es como matemáticamente hablando. No sé si... Ya, y otra consultita. El número de pips, ¿cómo le mides? Por decir, tú le analizas la estrategia y cómo le mides los 50 pips o los 30 pips de acuerdo a la entrada. Ya, eso es lo que vamos a ver en un ratito, ahorita mismo, ¿ok? Lo importante es que, pues, ahorita me entiendan la fórmula. Ya te muestro ahorita en la gráfica mismo cómo vamos a identificar cuántos pips, ¿ya? Por aquí hay una pregunta, bien. No hay preguntas. Ya. Vamos a hacer otro ejemplo, por si les surge otra duda. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer con una cuenta de 200,000, que es mi meta que ustedes puedan alcanzar. Una cuenta de 200,000 por 0.1% sería un valor de $2,000. ¿Ok? $2,000. ¿Listo? Ese sería el valor en dólares que ustedes van a arriesgar. ¿Ok? Este sería su 1% de la cuenta. ¿Listo? $2,000. Esto dividámosle para los 50 pips. Son $40. ¿Ok? Eso quiere decir que cada pip que se mueva dentro del mercado, con este lotaje que vamos a sacar, va a costar $40. ¿Ok? Por cada 50, por cada pip dentro de los 50, pues va a costar $40. ¿Listo? Y esto le dividimos para 10, que obviamente ya sería 4. Entonces, nosotros el lotaje que deberíamos poner es de 4 lotes. 4 lotes. ¿Listo? 4 lotes. ¿Ya? ¿Quedó más claro? ¿Sí? Igualmente, en el caso de que, pues, obviamente igual hay muchas personas que operamos aquí índices sintéticos. Entonces, pongamos en el caso de unos índices sintéticos, para que podamos entender igual. ¿Ya? Pongo una cuenta de $10,000. $10,000 por el 1%. ¿Cuánto era? Son $100, exacto. Ya. Aquí obviamente no son 50 pips. Como ustedes saben, en los índices sintéticos se mueven mucho más pips. Entonces ya sería 500 pips. Entonces eso para 500 sería 0.2. 0.2. Y dividido para 10, nosotros tendríamos que usar un lotaje de
0.02. ¿Listo? Este sería nuestro 1% de una cuenta de $10,000 en índices sintéticos, porque pues obviamente ustedes ya saben que aquí se mueven más de 500, o sea, 500 es un número racional para poner un stop loss. Más de eso ya es un poquito muy grande. ¿Ok? 500 pips al mínimo lotaje son como $5. ¿Sí? Ujú. Bien, súper chévere. Qué bien que vayamos ahí a la par. Listo. Otra pregunta para pasar a mostrarles en la gráfica. Quiero mostrarles la gráfica del US30. Ahí es donde vamos a ir teniendo nuestros movimientos. ¿Ok? Aparte de eso, también quería mostrarles la del riesgo, que obviamente va a ser totalmente igual, pero está muy fuerte. Ya. La del riesgo es un poco más sencilla, pero similar. Digamos, los 50 pips por ¿cuánto era el valor por lote? Digamos que es por la de $200,000, que eran $40. Entonces, por $40, esto da igual a un valor de $2,000. $2,000. Listo. Y esto representaría el 1% de su cuenta. Listo. Esto sería el 1% de su cuenta. Al hablar de riesgo. Vamos aquí. Listo. Así ustedes calcularían su riesgo. Ahora les voy a enseñar igual cómo calcularían del mismo modo su beneficio. Su beneficio, pues obviamente sería similar, pero pues igual tampoco. Bien. Vamos a ver, el beneficio sería del mismo modo. La cantidad de pips, nosotros siempre vamos a buscar ir por 100 pips dentro del mercado del US30 que vamos a operar. Igual, por la misma cantidad de lotaje, que sería lo mismo, que sería igual a $4,000. ¿Listo? El 1% de la cuenta. Sería el 2% de la cuenta. Exacto, el 2% de la cuenta. Entonces, si se dan cuenta, quiero que tengan en cuenta y me gustaría que hacer un paréntesis aquí para que puedan darse cuenta del potencial que tiene poder invertir dentro de su educación para que pues obviamente puedan ir sacando los resultados. Porque imagínense que ustedes pudiesen acceder a una cuenta de $200,000 y arriesgando solo en 1% de su cuenta puedan hacer una ganancia diaria de $4,000. Pónganle que nada más han hecho un beneficio en 3 días. Pongámosle 3 días operativos. 3 días operativos positivos. ¿Ok? 3 días operativos positivos. Entonces, en 3 días operativos positivos, nosotros, si cumplimos nuestro plan de trading y la gestión de riesgo tal cual como le estamos presentando, serían $16,000. $16,000, ¿ok? FTMO, para pasar la prueba, les pide que hagan el 10%, ¿ok? El 10% de $20,000 son, de $200,000 son $20,000. Entonces, ustedes en 2 semanas que hagan 3 días positivos, ponle, esta es la primera semana, ponle 1 aquí. Esta sería la primera semana. Y pongámosle que aquí fue la segunda semana. Igual, 3 días operativos. 3 días operativos positivos. Ya, ustedes podrían sacar los mismos $16,000 porque están repitiendo y repasando su plan de trading. Pues ya obviamente
pasada o no pasada la prueba. Hasta de más. Listo. Ahora, de estos $24,000, recuerden que FTMO se queda con el 20%. El 20% y ustedes se quedan con el 80%. Listo. Entonces, en este caso, el 20% de $24,000 son 4,800. No me equivoco, ¿cierto? Y el 80% son $19,000. Bueno, 19,200 para ser exactos. 19,200. ¿Qué tan bueno les parecería que después de haberse educado por un mes, 2 meses, 3 meses de educación constante, ustedes puedan tener su primer mes de $19,200? Solamente por respetar al pie de la letra el plan de trading y empezar a llevarlo así de manera consistente. Por eso es que es tan importante para mí que sigamos practicando, que sigamos trabajando juntos para de esa manera ayudarlos a llegar a estos resultados. ¿Ok? Yo ya estoy trabajando con una cuenta FTMO y les digo que es posible hacer estos resultados. Chuzo, buenísimo. Claro, muy bueno, imagínense, o sea, ya literalmente con su primer cobro nomás ya pueden hacer su primera inversión en criptomonedas, en un fondo de inversión, pueden hacer inversiones en algún negocio, cualquier cosa que ustedes estén visualizando, porque obviamente es un ingreso que les está entrando por un capital que ni siquiera era suyo. Entonces, es un beneficio súper, súper grande el poder operar con cuentas fondeadas, chicos. Así que este es el camino que quiero que sigamos juntos. Y del mismo modo, les voy a mostrar aquí la estrategia para que ustedes puedan entender cómo es que nosotros vamos a buscar. Porque si obviamente yo les estoy compartiendo todo esto, es porque nosotros estamos haciendo en base a todo este sistema de trading un resultado consistente. ¿Qué tiempo para entrar al FTMO? El tiempo lo decides tú. El tiempo lo decides tú realmente, pero mi intención es que pues podamos hacerlo ya para quizá finales de febrero, pues prepararnos muy bien. Les voy a presentar igual plataformas para que vayan revisando el mercado en el pasado, vayan practicando, practicando y ya para febrero podamos empezar a trabajar con la cuenta. ¿Ok? Ya, listo. Entonces, esta sería más o menos nuestra gestión de riesgo y cómo nosotros vamos a manejarnos. ¿Ok? Ahora, esta es la plataforma, como pueden ver, de TradingView. Esperemos que se nos cargue un ratito. Esté listo por acá, chévere, genial. La prueba de FTMO la pueden pasar incluso en una semana, 2 semanas, hasta en una operación si es necesario. Pero lo importante es que lo hagan conscientemente, que lo hagan con una gestión de riesgo, con un plan, cuidando su capital. Es el que se maneja con iguales precios similares a las cuentas que vamos a manejar. Currency.com les va a salir o com, ¿ok? US30, Currency, ¿ok? Entonces, aquí como pueden ver, yo arriesgo 50 pips y me voy por 100 pips. Aquí está, objetivo 100 pips. Listo, me sacó en beneficio. Como solamente en esta operación, recuerdo que invertí solo el 0.5% de mi cuenta, tenía la oportunidad de invertir todavía mi otro 0.5% de la cuenta. Entonces hice una reentrada en este punto. Volví a invertir 50 pips y me fui en busca de 100 pips. ¿Dónde está? En busca de 100 pips. ¿Listo? 100 pips. Eso es lo que vamos a buscar nosotros, ¿ok? 100 pips de beneficio. ¿Listo? Porque el mercado siempre nos va a dar los 100 pips de beneficio, ¿ok? Vamos avanzando, vamos avanzando. Ah, y bueno, eso les muestro aquí ahorita entonces. Quiero que se den cuenta que
el mercado siempre antes de la apertura de Nueva York, nos está dando velitas súper chiquitas, muy desgastadas, pero llegan las 9:30 de la mañana, miren, 9:30 de la mañana, y el precio empieza a dar movimientos más expansivos, velas más largas, ¿ok? Entonces ahí es donde nosotros aprovechamos los movimientos. Si se dan cuenta, después de todas estas velitas así, llegan las 9:15, va llegando 9:20, 9:25 y empieza a dar movimientos un poquito más grandes, y 9:30 se da la apertura. Y ahí sí, vuélate, agárrate donde puedas y ve a favor o en contra de donde se esté moviendo el precio. ¿Listo? Aquí, como se pueden dar cuenta, igual, arriesgué 50 pips, me fui por 120 pips, y ¿qué es lo que hice? Consideré la ruptura de este rango y entré en una posición a la venta. ¿Por qué? Porque aparte de que se dio la ruptura hacia la baja, veo que el mercado está dando movimientos bajistas. Entonces yo considero una venta. ¿Ok? Repito, da los 100 pips. Genial. Seguimos más acá atrás. Súper bien. ¿Qué es lo que veo por acá? Aquí, si ven el precio, del mismo modo, le encerré dentro del rango que era necesario, y aquí me rompió y me sacó en stop loss. Súper bien. Como arriesgué el 1%, pues no hay problema. O el 0,5, no hay problema. Estaba dispuesto a perder esos 50 pips, ¿ok? Y en busca de los 100 no me cumplió, no hay ningún problema, pero yo vi que aquí el precio me dio otra posibilidad. ¿Por qué? Porque no me rompió este bloque de órdenes, y justamente es a lo que quería llegar, por lo que Moni me había preguntado. ¿Ok? Un bloque de órdenes, anótate este término, siempre va a ser una vela alcista o bajista antes al inicio de una tendencia contraria. ¿Ok? En este caso, nuestro bloque de órdenes vendría a ser esta velita verde. ¿Ok? Vendría a ser esta velita verde por el hecho de que literalmente es la última vela alcista antes al inicio de nuestra tendencia bajista, ¿ok? Y es importante también que tengas en cuenta que un bloque de órdenes es validado hasta el 50%. Por eso, si se dan cuenta, no la encerré toda, sino solo hasta el 50%. Una vez que rompe el 50% de mi vela, ya no se podría considerar un bloque de altas probabilidades, ¿ok? Ya no es un bloque de altas probabilidades, porque ya no está dentro de mi zona operativa, porque ya rompió el bloque. Entonces, en esta operación me pasó eso. Yo vi que el precio llegó hasta el 50% de mi bloque de órdenes y no lo rompió. Si se dan cuenta, yo no tomé mi posición aquí arriba, sino aquí abajo, porque ya vi que no lo rompió y empezó a caer. Y aquí abajo, como ya vi que empezó a caer, fue donde tomé mi posición. Igualmente, 50 pips de stop loss, y en busca de, bueno, aquí me dio 200 pips. Obviamente recuperé lo que me sacó de stop loss aquí y hasta lo dupliqué, 200 pips, pero igual si querían cumplir con la estrategia, pues se iban solamente por los 100 pips, que si se dan cuenta, cumple al pip, así literalmente. Llega, toca y se regresa. Tas. Listo. ¿Ok? Y veamos qué hay más acá. Igual, 9:30 de la mañana. Esa es la hora precisa. Vamos a ver por acá. Otra vez, el precio. ¿Qué es lo que nos hace aquí? Llega 5 de la mañana, 9 de la mañana. Se mete en el rango. ¿Dónde hace su ruptura? Aquí abajo. Genial. Ponemos nuestra posición justo en la ruptura. 50 pips de stop loss y 100 de ganancia. ¿Cumplió o no cumplió, chicos? Cumplió, ¿verdad? Cumplió con nuestros 100 pips, que es lo que buscamos diario. No buscamos más. Ya les mostré aquí.
Recuerdan, no necesitamos más de 100 pips. Si nosotros cumplimos nuestro plan de trading con la gestión de riesgo, no necesitamos más de 100 pips. Listo. Con 100 pips, gracias, feliz y agradecidos del mercado, nos despedimos por el día de hoy. Y si se dan cuenta, es un movimiento que se dio en 10 minutos. ¿Ve? En 5 minutos. Bueno, pongámosle 10 entre paso de vela y vela. O ponle hasta unos 20 minutos en el análisis completo previo a la apertura. Ya, 20, 30 minutos. Listo. Y ya hiciste tu día. $4,000 extra al bolsillo. Genial. Vamos al siguiente punto. ¿Qué hay más acá? Igualmente. El rango, vemos el rompimiento que se dio arriba, siguió cayendo, rompió, pero no me dio una estructura clara. Entonces aquí vemos que el precio empezó a subir y como empezó a subir con fuerza, tomamos la posición a partir de que vuelve a entrar al rango. Bloom. Igual. 50 pips. 50 pips. Y del mismo modo, si van por los 100 pips o hasta los 200 pips que les daba. Listo. Ya con el tiempo y con que vayan aprendiendo y afilando la estrategia, van a darse cuenta que van a poder hacer o dejar operaciones más largas y tomar beneficios un poco más amplios. ¿Ok? Lo importante, al menos al inicio y para cumplir la gestión de riesgo, es que pues obviamente puedan tomar posiciones al menos en los 100 pips. Como por ejemplo aquí, miren. Igual, en la ruptura. Bloom. 50 pips, 100. Pero hubiese, qué sé yo, pongo una operación a los 100 pips y también pongo otra, les voy a poner el ejemplo, arriesgo el 0,5% en una operación y el 0,5% en otra operación. Entonces la primera operación ya me cumple con los 100 pips y se cierra, listo. Y a la otra la dejamos correr hasta los 300, bueno, 300 pips, no seamos ambiciosos, 300 pips que nos dio. La dejamos correr hasta ahí. La una nos cerró en los 100 pips y la otra en los 300 pips. Genial. Súper bien. Siempre es de 5 minutos o puedo colocar a 1 minuto. No, a 1 minuto. A 1 minuto te recomendaría más que todo para ver una direccionalidad más clara. O sea, de momento hacia dónde se está yendo. Pero de ahí prácticamente les recomiendo más que todo que pues obviamente se basen más que todo en 5 minutos. Ahí es donde se da la entrada más clara por precisión. Siempre 5 minutos. ¿Sí? Entonces, chicos, Moni, quedó respondida tu pregunta. ¿Quieres que lo pongamos en otro ejemplo? Y con los demás, igual, chicos, ¿les quedó alguna otra duda? ¿Algo más que comentemos, que revisemos? ¿Cómo estás, Gabriel? Si no es mucha molestia, ¿me podrías ayudar con otro ejemplo, por favor? Dale, claro que sí. Gracias. Dale. Analicemos los 5 minutos bien hasta el momento. Súper chévere. Ya, genial. Listo, mi Moni. A ver, veamos este ejemplo que nos apareció aquí. Un bloque de órdenes, te repito, es el último bloque alcista o bajista antes al inicio de nuestra nueva tendencia. En este caso, vendría a ser este bloque de aquí, un bloque de órdenes. ¿Por qué? Porque es nuestro último bloque alcista antes a nuestra tendencia bajista, este verde. Entonces, lo señalamos. Y quiero que te des cuenta igual, con la precisión con la que el precio entra, lo toca y se desmaya. ¿Listo? Eso es lo que buscamos dentro de los bloques de órdenes. ¿Ok? Veamos uno alcista. Uno claro alcista. A ver.
Vamos a estar aquí. Igual. Último bloque bajista, o incluso está aquí. Este fue el último bloque bajista antes al inicio de la tendencia alcista. Blin, lo señalamos. Puedes señalar incluso solo el cuerpo. Y te das cuenta que el precio llega, lo toca y se va. ¿Listo? Van a haber falsos movimientos, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases igual, donde quizá el precio rompe el bloque de órdenes, pero así como que con mechita lo rompe y se regresa. Entonces nos amaga. Esos son falsos movimientos que vamos a ver en las siguientes clases. Pero por ahora me interesa que te lleves el concepto de que los bloques de órdenes, si los respeta, obviamente se irá a favor de la tendencia o en contra, ¿no? Dependiendo de dónde esté. Pero, como te digo, no, va a haber ese tipo de falsos movimientos donde pues pasará eso. Mira, aquí como llega, igual, al final del bloque lo toca y se desmaya por acá. ¿Qué más tenemos por acá? De todos modos, puedes decirme, Moni, más o menos un poquito más clara, cuál sería tu pregunta para aclarártela más a fondo. O si ya quedó hasta ahí. Sí, todo claro lo que es en bloque de órdenes ya. Una consulta más. Cuando estamos trabajando lo que es índices sintéticos, también se les analiza por, ¿cómo se puede decir? Por temporalidades, o sea, como en horarios de Asia, en Estados Unidos, Tokio, cómo sería una mejor manera de analizar a índices sintéticos. No, los índices sintéticos, como le decía hace un momento a Lore, no requieren, no necesitas de esta zona horaria. Estos los puedes operar a cualquier hora, en cualquier momento, no influye nada de estos horarios.